Frick, que nos está esperando para contarnos detalles de esta situación que se produjo en Arica, Max. Estamos hablando de la detención de 11 personas acusadas de formar parte de la temida banda conocida como Tren de Aragua. Es una banda de origen venezolano que es muy temida, ¿no es cierto?, en Venezuela, pero que acá también ha tenido una conformación más bien local, pero con declaraciones que han sido bien impresionantes por parte del fiscal que estaba a cargo del caso. Dice que con un nivel de crueldad que no habían visto en los últimos años. Buenos días, Max. Hola, Max. Hola, buenos días. Sí, Karina, Roberto, efectivamente, porque finalmente la Fiscalía confirmó que son 17 las personas detenidas por esta investigación criminal que se llevó adelante en la ciudad de Arica, y se realizaron 23 allanamientos en el Cerro Chuño, en la ciudad de Arica, en donde se logró esta cantidad de detenidos que van a ser formalizados durante esta jornada por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, para el secuestro y también para el tráfico de armas. ¿Por qué hablan de una crueldad nunca antes vista? Porque en los allanamientos en los cuales se realizaron en este sector del Cerro Chuño, en estas viviendas se pudo encontrar una casa de tortura que era utilizada para torturar a personas que eran de bandas rivales. Incluso al interior de este domicilio, y realizando una excavación no tan profunda, se encontró el cuerpo de una persona que tendría una data de muerte de 30 a 35 días. Lo que investiga ahora la Fiscalía es si efectivamente esta persona fue enterrada viva en este lugar. Eso lo va a tener que determinar seguramente el peritaje que se va a realizar en el servicio médico legal de esa ciudad. Lo cierto es que es un hecho terrible y que da cuenta un poco de la crueldad de esta mafia venezolana, el Tren de Aragua, que opera acá en Chile, no solamente en Arica, sino también en ciudades como Santiago. Este allanamiento evidentemente permite sacar una red de crimen organizado bastante peligrosa de la región de Arica y Parinacota. Vamos a escuchar declaraciones con respecto a este caso brutal en el cual encontraron un hombre enterrado en uno de los domicilios que fueron allanados. Logramos la detención hasta el momento de 7 integrantes de la banda, incautación de armamento y gran cantidad de droga, lo que en definitiva viene a demostrar que este trabajo investigativo que realizamos junto al Ministerio Público, la Fiscalía Regional, arrojó los resultados positivos respecto de desbaratar esta organización especializada en narcotráfico, crimen organizado, específicamente en extorsión, secuestro y homicidio. La verdad es que encontramos efectivamente aquello que veníamos a buscar, más de 10 armas, granadas, municiones, un cadáver, que es probable que no sea el único, porque efectivamente teníamos antecedentes de que daríamos con ese hallazgo, puesto que teníamos identificados dentro de esos 23 domicilios los lugares donde guardaban droga, los lugares donde pernoctaban, y aquel que funcionaba como eventualmente casa de tortura, que fue efectivamente donde o en la cercanía se encontró este cuerpo. Max, cuando hablamos aquí del poder, ¿no es cierto?, y de la cantidad de delitos que se le acusa a este brazo del Tren de Aragua que opera en nuestro país, se está hablando, por ejemplo, de delitos tan graves como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio, trata de personas y tráfico de drogas. Esa cantidad de delitos son los que se le imputan a esta banda, ¿no? Y también estaría relacionada en el último tiempo con el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien era un fiscal que luchó contra el crimen organizado. No sé si recuerdan el caso, quien fue asesinado durante su luna de miel en Colombia. Así es que ese nivel de violencia es el que maneja esta banda, que hoy día está siendo relacionada con ese crimen, pero que también habría tenido esta facción operando acá en nuestro país, y puede que ni siquiera esté desarticulada completa, ¿no? Se ha establecido por parte de la policía, Max, si es que estas 17 personas eran todas las que operaban o evidentemente podría haber más. No, podrían haber más personas, incluso vinculadas en otras ciudades de nuestro país. Se sabe que durante mucho tiempo se realizó una investigación, por ejemplo, en el sector cercano a la Plaza Armas, donde también se sabía que había un grupo armado del Tren de Aragua que funcionaba efectivamente con una red de trata de personas, en el cual
prostituían a mujeres principalmente de nacionalidad venezolana en ese sector y que inicialmente se realizaron algunas detenciones, pero no fue posible ubicar a los blancos en ese momento, que eran las personas que lideraban esta organización. Por lo tanto, es una organización criminal tremendamente peligrosa porque, como tú bien decías, se dedican a una multiplicidad de delitos que son tremendamente graves, como el sicariato, como la extorsión, como la tortura. Esta casa de tortura que tenían en la ciudad de Arica es un hecho pocas veces visto y probablemente esta persona que fue encontrada enterrada en ese lugar debe haber sido torturada previamente en ese lugar. Claro, todo eso lo va a tener que confirmar el peritaje, ya lo decíamos, del Servicio Médico Legal. Allanamientos realizados por la PDI y basados en órdenes de entrada de registro dados por el Tribunal de Arica, que tenían en cuenta la gran cantidad de delitos que había cometido esta banda. Vamos a escuchar más declaraciones con respecto a este caso, que es realmente impactante y da cuenta de la presencia de una verdadera mafia criminal en el norte de nuestro país. Delitos como este, sino además toda la cantidad de homicidios que han habido durante lo que va del año. Y por supuesto que la sensación que se provoca en la población es que la delincuencia avanza mucho más rápido, con más tecnología que las propias policías. Y eso es algo que preocupa y que es necesario adoptar medidas desde lo regional para potenciar la capacidad que tienen nuestras policías en el combate a la delincuencia. Como Gendarmería de Chile siempre hemos estado presentes en estos operativos de una manera constante y permanente en el tiempo para colaborar con las policías, donde tuvo bastante éxito el procedimiento en el cual se logró incautar elementos prohibidos y que por supuesto permiten que haya una tranquilidad y un mejor control del régimen interno de la población penal. Hechos gravísimos, Karina y Roberto, y dan cuenta de delitos que, si bien existían en nuestro país, eran muy escasos, algunos incluso no denunciados, como los secuestros. Existía una lista negra con respecto a esto que se generaba realmente entre bandas de narcotráfico, pero hoy en día el sicariato, por muy poco dinero, a veces por 100.000 pesos, se ha convertido en una realidad en nuestro país. Sí. Y es un delito con el cual han tenido que aprender también a convivir las policías, porque es un delito difícil de investigar, es difícil de acreditar, porque estas bandas además son muy cuidadosas con la información que manejan. Generalmente se comunican poco por redes sociales y por teléfono, así que vamos a ver cómo se da esta formalización, en donde seguramente el Ministerio Público de Arica va a solicitar la prisión preventiva para los integrantes de esta peligrosa banda del Tren de Aragua, que estaba instalado en el norte de Arica y que tendrá que averiguarse también quién es esta persona que estaba enterrada debajo de esta casa de tortura. Claro que sí, este cuerpo no ha sido identificado todavía, por eso Max hacía hincapié en ese tema. Es probable que en la formalización de cargos se revelen más detalles de la forma en que ellos operaban acá, pero sin duda ellos cambian también el paradigma de cómo funcionaban hasta ahora las bandas, porque, por ejemplo, se ha establecido y ha trascendido que se instalaban en tomas. Entonces cambian también la forma de operar y de esa manera se aseguraban de poder esconder armas en esos lugares y no tratar, por lo menos, intentar de no ser descubiertos. Esperemos que con esta detención se pueda disminuir la cantidad de delitos de este tipo tan violentos que se han producido, sobre todo en el norte de nuestro país en el último tiempo, Max, donde hemos visto casos como este del que hablábamos de secuestro y de sicariatos también en el último tiempo. Así que vamos a quedarnos muy pendientes, Roberto, también de lo que vaya a ocurrir con esta formalización de cargos. Tú dices también, Karina, que se instalaban en tomas. Y otra cosa que hacían era arrendar departamentos en zonas de clase media, departamentos no muy caros, para justamente no llamar la atención. No son ostentosos en la vida cotidiana, a pesar de que ganan mucho dinero con el negocio de la droga. No viven con grandes lujos, grandes autos, grandes mansiones, y tratan de pasar desapercibidos. Y otro de los negocios también a los que se dedican es el ingreso de inmigrantes venezolanos en la frontera. Claro también se están dedicando a ese tema en el norte de nuestro país. Así que bien extenso los brazos y los tipos de delitos que cometían también. Vamos a seguir muy pendientes entonces de la formalización de cargos. Muchas gracias, Max.